Los jóvenes, para mí, no se quieren formar. Creo que no tienen tanto interés como hace 10 años tenía la gente. Me hace mucha gracia cuando te ponen el antes y el después. Tú estás viendo el después y estás viendo que eso se va a caer. Es que si soplas, se cae. Si tuvieras que hacer una estancia clínica con alguien, ¿dónde te irías? Las conferencias que yo doy siempre me gusta primero enseñar casos a largo plazo y después enseñar problemas. Teníamos cursos de 50 personas y ahora tenemos 25. Entonces yo creo que la competencia es buena. Es feroz, pero es buena. Pero vamos a ver, que es que los implantes se caen, Claro. que las carillas se rompen y que cuando estás delante del paciente haciendo un implante o una carilla o una incrustación, saber si eres capaz de hacerla. Y si no estás formado, levantarte, marcharte, formarte y volver. Hola, muy buenas, bienvenidos a todos a un nuevo episodio del podcast de Doctor and Calls. Como siempre estamos aquí con un invitado especial, en este caso de Madrid, un invitado muy especial porque tiene todo lo relacionado con la clínica, relacionado con la docencia, relacionado con las sociedades, relacionado con un montón de cosas y creemos que va a ser muy útil esta charla que tenemos con el doctor José Rábago. Encantado, bienvenido. Muchísimas gracias por vuestra invitación. Nada, hombre, el placer es nuestro. El placer es nuestro. Lo primero de todo, José, como siempre, es anticiparle un poco a nuestros oyentes quién eres, ¿no? Muchos de ellos ya te conocerán, pero bueno, anticiparles quién eres. Entonces, ¿quién eres tú? ¿De dónde vienes? ¿Qué haces? ¿Qué no haces? Pues nada, yo soy una persona normal y corriente como tú, que tengo una familia. Mi mujer le gusta que le digan que es artista, pero a mí lo de artista me suena como a baile flamenco y tal, ¿no? Pero ella es pintora. Tengo tres hijos, y además pinta muy bien. Tengo tres hijos, los tres dentistas, la mayor ortodoncista que trabaja conmigo. La siguiente chica también se dedica a prótesis estética, que vive en Dubái. Se fue hace 10 años, se fue a Dubái. Y ahí se ha quedado. Ahí se ha quedado. Ha tenido tres hijos en Dubái. Bueno, va a tener uno ahora en octubre. Madre mía. Y después tengo un hijo más pequeño, que también es dentista, se dedica a prótesis, pero ya con ordenadores, con un poco las nuevas tecnologías. Muy bien. Lo tienes todo ahí concentrado en el mismo Estamos sector. ahí todos. Y todo el mundo me pregunta, y bueno, ¿cómo has conseguido? Porque hay mucha gente que tiene envidia sana, ¿no? De que sus hijos son dentistas o que mis hijos son dentistas, ¿no? ¿Y qué es lo que has hecho para que tus hijos sean dentistas? Pues yo no he hecho nada. Yo lo que les he dicho a mis hijos siempre es que lo que tienen que estudiaran lo que quisieran, pero algo de lo cual pudieran vivir, que no estudiaran filología hebrea o cualquier cosa de estas, porque al final... Y yo creo que han sido dentistas porque no me han visto hablar mal de la odontología. A mí me encanta la odontología, soy un enamorado de la odontología y yo creo que eso es lo que les he transmitido, es lo único que puedo decir, ¿no? Al final, cuando transmites pasión, ¿no? Pues la gente que te ve. Yo creo que sí, yo creo que no me han visto nunca pegar un puñetazo en la mesa y hablar mal de un paciente, aunque muchas veces pues he tenido ganas, ¿no? Pero yo creo que, pienso que ha sido algo de eso. ¿Vale? Bueno, está muy bien. ¿Y yo quién soy? Pues yo soy un dentista atípico, porque yo soy dentista, pero también soy economista. Bien, interesante. Sí. Y entonces, pues el grado, o la licenciatura de económicas, como economista, me ha valido pues mucho dentro de la carrera de odontología, dentro de mi profesión, ¿no? Porque, bueno, tener una clínica dental es una empresa. Y aunque tengo mucha ayuda de una cuñada mía que es ortodoncista, Mariló, que es un poco la que lleva la parte gorda del tema económico, porque yo me dedico más a la clínica, pero sí que yo creo que funciona bien. Y yo diría a todas las universidades que tendrían que tener una asignatura de formación o de gestión o de no sé cómo llamarla, ¿no? Pero una asignatura de verdad que valga para algo. No, hombre, claro. Lo que hay sí. El día a día, ¿no? El día a día. No la gestión ergonómica de cómo te sientas, de cómo no sé qué, sino pues saber, por ejemplo, valorar pues, o leer un balance, que sepan lo que se le debe y el haber, que sepan cómo la empresa pues sabe si va bien, si va mal, no sé, algo que sea sencillo, que no sea complicado, pero algo que les valga a todos estos chicos. Claro, al final, esto lo hablamos mucho en el podcast con cada persona que viene, pero es que... o al menos antes, no se trataba las clínicas como empresa. Ahí iba el dentista, que era dentista, solamente dentista, montaba una clínica, se ponía a trabajar, al día siguiente prácticamente, o sea, cuando se iba vaciaba la caja, se metía el dinero en el bolsillo y se piraba, ¿no? Y daba igual lo que hubiera facturado, lo que hubiera comprado, lo que hubiera gastado, no había una gestión económica de Absolutamente. esa clínica.
¿Qué ocurre? Que yo creo, ¿no? Que ahora eso no es viable porque la competencia es mayor. Antes, pues quizá el mercado era mucho más sencillo poder hacer eso. Hoy en día sí que hay o sea, te puedes arruinar siendo dentista. Sí, sí, Entonces, que absolutamente. antes igual era más complicado, ¿no? Encontrar Bueno, un antes perfil. también la cajera, enfermera y tal era tu mujer Sí, y estaba tu mujer y tú y la de la señora de la limpieza. claro, había ¿Eh? un equipo mucho más Y pequeño. ahora ya intentamos hacer consultas más grandes, que ya hay un endodoncista, hay un periodoncista y tal. Entonces todo eso crece el personal y eso de alguna manera ya hay que tratarlo como una empresa. Claro. Hablaremos de la empresa, pero por llevar un orden cronológico un lo que tú poquito digas. de tu vida. Tú acabas la carrera, ¿no? Acabas odontología. ¿Qué estudias primero? Económicas. Estudias primero económicas. Haces los números, ves que con eso no te va a dar y estudias Es una historia, odontología, ¿no? si te quieres te la cuento, es una historia un poquito larga y como no hay mucho tiempo, pero sí, primero estudio económicas, termino la carrera de económicas en la Complutense y, y conozco a la que hoy es mi mujer. Mi suegro, que era el doctor Cervera, que es era un ortodoncista, pues como persona magnífica, era un gran empresario, una persona súper completa y un visionario, porque él se adelantaba a todo lo que la gente todavía no sabía, ¿no? Pues él montó un edificio de 7 plantas, que lo denominó CEOSA, que es la clínica CEOSA, donde yo trabajo. CEOSA es Centro Europeo de Ortodoncia. Fíjate que está hablando del año 75. Pues él ya vio lo de europeo. Europa en el año 75 estaba a años luz. Yo creo que no estaba donde está ahora. Pues él ya vio que había una cosa europea y él acaba de montar la clínica y bueno, me ofreció empezar a trabajar con él. Y bueno, pues yo empecé a trabajar con él. El edificio era exclusivamente de ortodoncia, él tenía una fábrica donde fabricaba sus propios brackets. Él era en aquel entonces el único que hacía formación, que eso de alguna manera le sentaba muy mal a los ortodoncistas y tenía una guerra con los ortodoncistas de aquel entonces, que eran 4 amiguetes, bueno, Claro, sí, amiguetes. Y él lo que quería era hacer un centro multidisciplinar. Y entonces pues a mí me puso en una planta que estaba medio vacía, había 2 gabinetes, y esa planta me dijo, aquí quiero que me montes una clínica de odoncia, de periodoncia, tal. Y entonces pues yo me dediqué un poco a eso. Bueno, pues yo veía que me gustaba, sinceramente, yo siempre he tenido mucha habilidad manual, y bueno, pues me gustaba, y entonces un día me dijo, ¿quieres ser dentista? Digo, pues no sé, pues bueno, dime. Dice, es que ahora hay unos acuerdos con Argentina y con la República Dominicana, son 4 años y pico, porque yo no era médico, y si quieres, pues organizamos eso y vamos. Lo hablé con mi mujer, yo en aquel entonces tenía ya una hija de año y medio, no debe ser la vida resuelta, pero a mí no me iban mal las cosas, Claro. y bueno, dimos el paso. Un paso difícil, porque... Importante, un paso muy importante. complicado. Aparte, nada tiene que ver No, una cosa claro. con otra, claro. Por eso, el primero eso, después también la distancia, porque después mi mujer se tuvo que venir, pues además entre medias tuvo otra niña. Yo cada vez que venían mis hijos pues no sabían quién era yo, porque claro, yo los veía cada 6, 7, 8 meses. Es ¿no? como un marino mercante casi. Sí, muy parecido. Y fue duro. Hoy no me arrepiento de haberlo hecho, porque mi profesión, el 90% de mi profesión, o el 80% es ser dentista y el 20% es ser economista, pero yo hoy no lo haría. También es verdad que soy más mayor, ¿no? Claro, ahora... Y cuando eres joven te animas a todo. Y esa es un poco mi historia, que todos tenemos una historia, algunas se pueden contar, no como la mía, otras se mantienen en anonimato, pero esa es mi historia, por eso soy dentista. Y la verdad es que me alegra de haberlo sido porque me encanta mi profesión. Hombre, es una profesión que si no te gusta es horrible y si te gusta es apasionante. Absolutamente. Claro. Acabas la carrera y decides especializarte. Bueno, acabo la carrera y ¿qué ocurre? Pues que ahora tú acabas la carrera, aprietas un botón y te salen todas las universidades del mundo, los cursos del mundo, las residencias del mundo, pero yo en aquella época no tenía botones. Yo en aquella época tenía un teléfono que no sabía a quién llamar y tenía otra cosa que se llamaba fax, que muchos de los que nos estén oyendo probablemente no sepan ni lo que es. Y tampoco vamos a explicarlo, porque parece de la época de la Neandertal. Es como un teléfono con impresora, ¿no? Parecido. Y entonces, pues yo me quería mover, claro. ¿Dónde te vas? Yo me quería ir a Estados Unidos, a formarme en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos estaba a años luz de España. Claro. A años luz. Es que ha cambiado mucho. Claro, pero ¿cómo ibas a Estados Unidos? Yo no podía. Entonces yo era muy amigo de un dentista de Zaragoza,
el doctor Lovera, que era un hombre que se movía mucho, era, si me permite la palabra, el dentista chulo de Zaragoza. Chulo en el sentido de que era ortodoncista muy bueno y era un prostodoncista magnífico. Sabía las dos cosas, pero a la maravilla, a maravilla. Y tenía una consulta muy buena, que después cambió y se equivocó, pero bueno, y tenía una clientela muy, muy buena de Zaragoza. Y a través de él, pues trajo una vez a un colombiano, Guillermo Román, que había estudiado en la Universidad Sur de California, que en aquel entonces empezaba a hacer implantes, hacía estética, hacía un poco de todo, era un dentista que valía un poco para todo. Yo le conocí y fue el que me abrió las puertas de Estados Unidos. Y entonces allí me fui, a Los Ángeles. Éramos 4 amigos, el doctor Gallastegui, el doctor Carlos Sanz, Fran Rodeja y yo. A mí nunca me ha gustado viajar solo, no sé por qué. Y entonces pues yo me tenía que buscar a alguien que me acompañara. Entonces, y entonces pues nosotros nos íbamos allí. Os liabais rápido. Claro, ¿qué hacíamos? Bueno, pues en verano nos cogíamos 3 semanas o un mes y nos íbamos en el mes de agosto y ahí empezaron a abrirse puertas. Y poco a poco pues vas conociendo gente. Los americanos son difíciles porque no te abren las puertas si tú no tienes una chequera preparada o les se fían invitas, poco también. Sí, o les invitas aquí a venir. Entonces, bueno, pues yo les traía aquí, hacía cursos con ellos, yo iba para allá y tal. Y descubrimos pues que en aquel entonces estaba muy de moda la oclusión y la anatología. Había un instituto, que era el Instituto Panqui. Panqui era pues uno de los jefes de la oclusión de aquel entonces, Paquimán y todos estos. Y hicimos un posgrado allí, los 4. Hicimos un posgrado en Miami. Que hoy pues la oclusión ha cambiado mucho, lamentablemente, porque bueno, no se toma con tanto interés como en aquel entonces, porque en aquel entonces estaba de moda. Y bueno, unos años muy buenos de oclusión. Sí. En aquel entonces era lo más que había. Y bueno, pues he seguido teniendo relación con este tipo de gente y esa es un poco mi formación. Y luego llegas aquí y ya estaba en marcha todo lo que tiene que ver con Ceodón, la formación y todo eso, ¿o es algo que montas? No, yo una vez que yo me formo, pues entonces me preparo para formar. ¿Y desde un principio tenías claro que eras tú el que querías formar? Sí. ¿O tenías en mente bueno, yo soy el que quiero formar, pero esto es algo más grande, ¿no? Vamos a traer aquí. Bueno, yo siempre he sido muy prudente. Yo, lógicamente, cuando yo iba a Estados Unidos, como tenía que traer a alguien para que me hicieran caso, pues yo me organizaba cursos con los americanos en la clínica de mi suegro, en CEOSA, ¿no? Y a base de eso, pues vas haciendo trabajos, vas trabajando y vas viendo un poco lo que más o menos te gusta. Yo, en una de las cosas que vi allí en Los Ángeles, pues era, claro, en Los Ángeles es estética. Y lo más estético que había no eran los implantes, eran las carillas de porcelana. Claro. Y entonces, pues yo caí con un tío que hacía unas carillas preciosas y digo, pues yo eso lo tengo que hacer. Cogí a una ceramista que trabajaba conmigo, me la llevé un mes allí, nos fuimos un mes a estudiar carillas de porcelana y me vine. Claro, cuando me vine con las carillas de porcelana, todo el mundo me decía, eso se cae, eso se rompe, eso es una mierda, eso no sé qué. Pues esos casos, después de casi 40 años, están todavía en boca. Algunos se ha roto, algunos se ha caído. Sí, y mira por dónde, ahora el tema estético es carilla de porcelana. Todo el mundo hace poner carilla de porcelana. Pero bueno, y entonces yo, bueno, empecé a trabajar y cuando tuve una casuística razonable es cuando ya empecé a hacer cursos yo formando a la gente. Claro, porque estamos acostumbrados ahora a que casi cualquiera pueda formar. Y es una donde quizá me incluya yo igualmente, pero encontrar gente formadora que lleve muchos años con un follow-up de los casos de 20 años no existe. Existen muy pocos, ¿no? Ya no voy a decir en el mundo, pero al menos en este país, que es lo que conozco, existen muy pocos que me puedan enseñar un caso o 2 o 3 o 10 o 20 a 20 años. Es muy raro, ¿no? Entonces creo que también hay que reivindicar un poco esa parte, ¿no? A la hora de formar, bueno, pues formarte con gente, por un lado, que también tenga experiencia. Yo creo que es lo más importante, porque yo cuando voy a congresos o voy a cursos, me hace mucha gracia cuando te ponen el antes y el después. Y tú estás viendo el después y estás viendo que eso se va a caer. Es que si soplas, se cae. Y yo a mí los cursos que yo doy o las conferencias que yo doy, siempre me gusta primero enseñar casos a largo plazo y después enseñar problemas. Claro. ¿Para qué? Para que los jóvenes sepan lo que no tienen que hacer. Pero eso a la gente le da como mucha... como te decía la palabra, no les gusta, porque parece como que me van a criticar porque se me ha roto una carilla o se me ha caído un implante. Pero vamos a ver,
que es que los implantes se caen, Claro, que las carillas se rompen, como los pacientes se mueren, pero ¿qué le vamos a hacer? Y eso la gente no quiere enseñarlo y eso me da mucha rabia. Claro. Entonces yo siempre enseño casos y cuanto más tarde, mejor. Lo hablábamos con Armando Badeta aquí mismo, Sí. que nos decía eso, que ir a un congreso y ver el antes y el después no aporta nada. Es que no aporta absolutamente No aporta nada. Solamente Nada. aporta que sabes hacer una buena foto y ya está. Nada. ¿no? Pero y sobre pero todo es que, ver qué es lo que ocurre. Lo más importante es ver qué ocurre con las cosas, ¿no? Aparte de ver qué ocurre, yo lo que echo mucho de menos en todos los congresos e incluso en formaciones privadas, ¿no? Que vas, es cuéntame realmente cómo lo has hecho. O sea, Sí, por, claro. ¿por qué has hecho eso? Porque para llegar aquí se puede hacer de muchas formas. Sí, pero ¿no? que hay mucha ¿Por gente qué que has elegido? Hay mucha gente que lo camino? esconde. Claro, porque has No, elegido. es que yo tal, es que yo recuerdo que yo tenía un dentista que teóricamente era mi amigo y entonces él tenía mucho de oclusión y él hacía unas ferrodescarga muy buenas y yo le decía, oye, fulanito, enséñame a hacer una ferrodescarga. Ferrodescarga, pues vamos a ver, una ferrodescarga, eso yo he estado no sé cuántos años, yo sé que no sé cuántos. Yo cuando fui al Estudio Panque, en un fin de semana me enseñaba a hacer la ferrodescarga. Y entonces a fabricarla incluso. ¿no? Exactamente. Y entonces ahora cuando vienen los alumnos a los cursos que nosotros damos, férula descarga, venga, al hacer. Yo les preparo una férula descarga mal ajustada, en un articulado semiajustable, y tú tienes que ajustar esa férula. Ya está. Ya sabes ajustar la férula descarga. Y tardas, nada, 3 horas. Y lo bueno que tiene eso es que además, con respecto a los problemas de ATM, a la disfunción de ATM, con eso tratas el 80, el 85, va a haber siempre un porcentaje que no llegas porque para eso necesitas hiperespecialistas, ¿no? Pero justo en eso poco más se puede hacer o poco más está en nuestras manos que una férula de descarga ajustada de una forma o de otra, pero eso es lo que podemos. Sí que es una pena que la gente que da formación pues no presente casos a largo plazo, porque... Pero igual es que no los tienen. Pues porque yo si tengo casos a 20 años, no los quieren enseñar. Claro, estaría orgulloso de presentar. Bueno, pero no a 20 años, yo tengo casos a 30 y 35 años, ¿me entiendes? Y ves un poco la evolución, claro. Y ves lo que ha ocurrido, que es lo importante, porque muchas veces te crees tú los implantes. No, esos implantes el paciente se cree que dura toda la vida. Pero vamos a ver, ¿cómo que te va a durar toda la vida? Depende cuando se muera. Como decía un paciente mío, dice, para toda la vida lo único que hay son los hijos. Sí, porque antes era tu exmarido, pero ahora es el padre de tus hijos, con lo cual ni eso. Entonces, pues de alguna manera tienes que enseñar a la gente. A mí me gusta enseñar a los jóvenes. Claro. Y los jóvenes aprenden viendo lo que a ti te ha ocurrido. Y nuestra obligación es precisamente eso, mostrar lo que ha ocurrido y mostrar los casos. Pues si no tienes casos a 20 años, por lo menos a 5. Sí. Pero no enseñes el antes y el después. Claro. Porque claro, si tú ves la foto de tu comunión y ves la foto ahora, has cambiado mucho, ¿no? Claro. Claro, pues no enseñes solo la comunión, enseña también ahora, ¿no? Claro, pues estamos calvos, gordos y eso pues ya... Bueno, exactamente, pero entonces no la enseñas. Hay que cuidarse. Eso es. Hablando de formación de alumnos, que lo hemos estado también hablando antes un poco tomando un café, ¿cómo ves que ha cambiado, por un lado, la formación, ¿no? Pues quizá de hace 10 años aquí, cómo ha ido cambiando, cómo ha ido evolucionando, y también cómo han cambiado los alumnos, ¿no? Los que se van a formar. O sea, que pues entiendo yo que exijan cosas diferentes o te exigían algo diferente hace 10 o 15 años a lo que te exige ahora un alumno, ¿no? Bueno, lo que te exigen Hombre, normalmente te exigen lo mismo, o por lo menos tú es lo que ofreces, ¿no? Ofreces más o menos lo mismo. Pues ha cambiado en que los jóvenes, para mí, no se quieren formar. Yo creo que no tienen tanto interés como hace 10 años tenía la gente. La pandemia, lo hemos hablado antes, ha sido un antes y un después. O sea, nosotros teníamos cursos de 50 personas en la pandemia, antes de la pandemia, y ahora tenemos 25. ¿Y por qué ha sido? Bueno, pues pensamos que ha sido porque hemos inundado, nosotros los primeros, de cursos online. Probablemente sea eso, pero yo creo que aparte de eso, porque muchas veces dicen, bueno, es que los cursos son caros, los jóvenes no tienen dinero, los tal no sé qué. Bueno, bien, sí, habrá un poco, todo tendrá su razón. Pero tú lo que no puedes es ponerte a hacer una elevación de seno en un paciente sin saber lo que estás haciendo. Y yo creo que es que los jóvenes de ahora no saben los problemas que puede tener el colocar mano en un implante, o el colocar un implante es muy sencillo, haces un agujero, lo enroscas y ya está. Pero ¿y las complicaciones que puedes tener? O no sé, la regeneración, ¿cómo se puede hacer una regeneración bien, no? Entonces, yo creo que ha cambiado bastante en ese aspecto. Y después que ahora vas a la formación y todos son mujeres. El 80% son mujeres. Oye, encantado, ¿eh? No quiero decir nada. No, pero es así. Y antes no. Antes eran a lo mejor más hombres que mujeres y ahora ha cambiado todo. Claro, cual, pues, porque además
es que hay más mujeres en la profesión que ¿El 80%? hombres. Entonces, Sí, sí. quizá es que antes no se formaban o vete tú a saber qué. Sí, Pero eso ha hablaba, cambiado, pero eso para claro, mí me parece fenomenal. no, Que la maravilloso, mujer haya claro. salido de casa y que pues, se enfrente a estudiar una carrera y encima sean más listas que nosotros, No hay ninguna, pues pero lo ha sido siempre. O sea, me refiero que sí, tampoco, sí, tampoco hemos sí, ¿no? descubierto nada con eso. Además, lo hablábamos porque en Doctor and Calls la mayor parte de nuestra audiencia Fíjate. son Sí, mujeres, sí, nos lo prácticamente decíais antes. el 70% son mujeres y la mayor parte de las mujeres entre una franja de edad de 30 a 35 años. O sea que algo ha cambiado con respecto al papel de la mujer en la sociedad, evidentemente, Sí, pues sí. en la Y odontología. yo me alegro muchísimo. Claro, en la odontología también. Y con esto hago una reivindicación porque nosotros estamos buscando mentoras y buscando mujeres que quieran venir a hablar de sus experiencias y todo eso. O sea, que si alguna nos está Yo oyendo, cree que tiene, tengo que ahí nos una lista que escriban. te he preparado. Pues maravilloso, que nos escriban porque además es que nos parece muy interesante dar ese punto de vista, ¿no? Y muchas veces nos cuesta incluso encontrarlas porque quizá también no sabemos dónde buscar, ¿no? Que eso También ellas se esconden mucho, por eso. porque hay gente muy competente, pero tú vas a un congreso y todos son tíos. Eso es ¿Y nuestra, dónde están las esta es mujeres? nuestra Y mayor yo conozco reivindicación. muchas mujeres que son muy válidas y que tienen casos preciosos, pero no se atreven a ir a un congreso. Pero ¿por qué no te atreves si vas a hacerlo mejor o igual que cualquier otra Y persona? mejor ¿no? incluso. Y mejor. Sí, porque hay cada uno por ahí. Sí, sí, Dando también, charlas. también. Que no lo vamos a meter con Nada, nadie. nada. Ya lo hemos dicho. Muy bien, en cuanto a la formación, en Ceodón estáis adscritos a una universidad, ¿no? Colaboráis Nebrija, sí. con una universidad, con la Universidad de Nebrija. ¿Por qué crees que es importante la relación de un centro de formación privada con una formación Bueno, nosotros con lo una hicimos porque universidad? la gente lo pedía. Claro. El español es muy de titulito. Y si el titulito le pones más sellos, 25 sellos, está más contento. Y entonces la gente nos decía que, bueno, que ¿por qué no tenía un sello en la universidad? Nosotros colaboramos con la Nebrija y con la Complutense. En la Complutense hacemos un curso dentro del posgrado que hacemos de implantes, de prótesis y cirugía. Hacemos un curso de disección de cadáveres. Un curso magnífico y sobre todo súper interesante. Porque mucha gente que coloca implantes, cuando hace la disección de los... Yo lo he visto, pero gente con tiempo que lleva haciendo implantes. Cuando hace la disección del cadáver, se encuentra con muchas cosas que no sabía ni que existían. ¿Entiendes? Y entonces, pues bueno, la gente lo pedía y bueno, pues buscamos una universidad que iba a tener odontología, porque la Nebrija este año ya empieza odontología y llegamos a un acuerdo y bueno, pues... ¿Y crees que os aporta algo más allá de esos ECTS bueno, que pues te mira, dan? nos aporta en el sentido de que la universidad te evalúa Eso, tu tío. curso. Porque claro, no es que tú vas a la universidad y hablas con uno, oye, que ponme un sellito y te pone un sello. No, la universidad te dice, sí, vale, mándame el programa, mándame lo que estás haciendo, voy a ver qué es lo que estás haciendo y a ver cuántas horas haces y cuántos créditos te doy. Eso, Y dependiendo de lo que tú haces, pues te doy un curso, una formación de esto o lo otro. Con lo cual, pues a ti de alguna manera te genera pues también la necesidad de estar también ahí claro. pendiente y Claro, hacerlo. es como la competencia, dice, todo el mundo no quiere. Es que hay muchos, dice, es que hay muchísimos dentistas en España. Bien, tienes razón que hay muchos dentistas en España, pero también hay muchos abogados. Claro. Y dentro de los abogados, pues hay quien se muere de hambre, hay quien mira, te voy a contar una anécdota. Mi abuelo era joyero, un hombre que salió de cero y que a base de su trabajo pues fue uno de los mejores joyeros que había en aquel entonces, en los años 80, sí, 80 por ahí, de Madrid, bueno, de Madrid, de España. Y él me contaba que había en París una calle, que no recuerdo cómo se llama, pero que yo la primera vez que fui a París fui a verla, donde estaba todo lleno de joyerías. Tú vas por la calle y todos son joyerías. Es una calle donde solo hay joyerías. Y yo le decía a mi abuelo, pero vamos a ver, digo, si yo me quiero comprar un reloj, me quiero comprar una joya, joder, pero eso no puede ser, porque claro, la persona que lo quiere va a recorrerse las 5. Dice, claro, dice, es que la competencia te espabila. Claro. Y entonces el joyero que ve que ha ido a su joyería, o el dentista que ve que ha ido un paciente a su consulta y se ha ido a la de al lado, dirá o pensará, ¿qué ha pasado? Algo estoy haciendo mal. Y si no te espabilas, cierras.
¿vale? Claro. Entonces, ¿hay muchos dentistas? Sí, ¿y qué? ¿Hay mucha competencia? Sí, ¿y qué? ¿Qué queremos? ¿Que seamos dos? La peor odontología que hay en Europa, no voy a decir los países, es donde está la seguridad social. ¿Por qué? Porque no hay competencia. Claro. No hay competencia. Porque vas a ganar Te va a dar exactamente tu igual. negocio Te va vas a allí y funcionar. tal. No tiene ilusión, ni tiene nada. Entonces yo creo que la competencia es buena. Es feroz, pero es buena. Hombre, yo creo que ha sido gracias a la competencia, sobre todo de algunas clínicas o macroclínicas que han venido a España, se han instalado y han ido creciendo. Gracias a eso, los dentistas han puesto las pilas. Se han bajado sus clínicas a los bajos comerciales, Efectivamente. han empezado a hacerlas bonitas, han empezado a querer a tratar mejor al paciente, porque yo he visto al dentista de mi pueblo tratar a mí o a mi madre o a mi padre. Y yo me preguntaba, ¿por qué vamos aquí, no? ¿Por qué es el dentista de la familia, no? Y eso era lo que valía, ahora ya no, evidentemente. No, y Entonces porque, la competencia creo que nos hace mejores. no, y porque en aquel entonces no habría competencia. Sí, serían dos. No tenía Claro, competencia. eso es. En el pueblo estaría él y nadie más. Y ya está. Y entonces, claro, pues sabía que toda la gente tenía que ir allí, entonces no tenía ningún tipo de ilusión. Ni Y que quería dejar de trabajar, me acuerdo, quería dejar de trabajar y decía, no, hasta luego. Claro. Y con 3 pacientes a la sala de Claro. espera. No, Entonces, da igual, ven claro, mañana. Pues ahora ese dentista estará fastidiado, por no decir otra Estará palabra, jubilado ya, porque, probablemente. porque le han puesto 5 dentistas al lado y Claro. con clínicas mucho más bonitas, con gente más joven y claro. Claro. Es que eso es lo que te digo, ¿no? Que ha cambiado, pero a bien, yo creo, ¿eh? Yo creo que nos ha cambiado a bien. Y también, quizá también esa parte con la formación también ha pasado, ¿no? O sea, Sí, claro. a nivel, ahora mismo, España igual, lo que tú decías, ¿no? En el año 75, pues no valía nada con respecto a Europa o a Estados Unidos. Y yo creo que ahora mismo poco tiene que envidiar a una formación en Estados Unidos, una buena formación en Claro, España. si tú me dices ahora, tú eres joven, ¿dónde te irías a formar? Pues depende. Hombre, Estados Unidos siempre hay que ver, Estados Unidos siempre hay que ver. Tiene eso, pero Estados Unidos cuando yo terminé no tenía nada que ver con Estados Unidos ahora. Lo que hacen en Estados Unidos lo hacemos nosotros aquí, incluso cosas mucho mejores. claro. Porque muchas veces los americanos, en el tema de nuevas tecnologías, están años luz de nosotros. Y yo siempre he dicho que América es un poco mentira, ¿no? Porque un americano cuando se quiere comprar un coche bueno, no se compra un Cadillac Seville. Se compra un Porsche o se compra un Rolls depende, o un Mercedes. Claro, ¿Entiendes? algo americano no se compra. Exactamente. No se compran en los equipos americanos, que no quiero decir que sean malos. Entonces, yo ahora pues tendría problemas en decirte dónde me formaría. Para algunas cosas en un sitio, para otras. Pero yo ya no es el paso ese que di, decirte, me voy a Estados Unidos, porque yo lo que quiero es formarme en Estados Unidos, porque estamos a años luz de Estados Unidos. No. Ahora estamos muy, muy parecidos. Claro. Muy parecidos. O sea, si nos tuvieras que recomendar a gente como yo, ¿no? Gente de 30 años, así que ya más o menos estamos encaminados, tenemos nuestra formación, pero queremos dar ese paso, ¿no? Para decir, ¿dónde está la excelencia? Queremos ir ahí. ¿Qué crees que tenemos que mirar? ¿Qué crees que tenemos que buscar? Hombre, yo creo que lo que está más de moda es la estética, indudablemente. Aunque todo el mundo... Yo recibo muchos hijos de compañeros o muchos jóvenes que vienen, que me llaman, oye, que quiero hablar contigo y tal, y me piden opinión. Oye, mi hijo que no sabe qué hacer, a ver, entonces lo siento, a ver, cuéntame, ¿qué quieres hacer? Yo implantes. Pero vamos a ver una cosa, ¿pero por qué quieres hacer implantes? ¿Pero tú sabes hacer un colgajo? No, pero yo quiero hacer implantes. Entonces, no lo entiendo. Yo creo que los tiros van por la estética. Los implantes se terminarán poco a poco y se van haciendo cada vez menos, los pacientes se cuidan más la boca. Yo recuerdo que hace años hacíamos muchas rehabilitaciones. Hoy en día las rehabilitaciones están contadas. ¿Por qué? Porque los pacientes desdentados ya no existen. Claro. O sea, yo ahora, Hay muy pocas arcadas. yo ahora en la consulta me puede decir, bueno, es que tú tienes un nivel de clase media y tal. No, es que la gente se cuida mucho la boca y ya no le han desaparecido los dientes. En cambio, la gente sí que te pide estética y quiere dientes blancos y quiere quitarse las arruguitas del no sé qué, y eso yo creo que va un poco por ahí. ¿Dónde me formaría? Hombre, la estética lógicamente está en Los Ángeles y siempre estará en esa zona. No sé, Pues yo me daría un paseíto por allí a ver qué es lo que se cuece. Pero en España hay gente que hace estética que es... Si te quisieras ir a Los Ángeles, ¿qué opciones tienes o sea, supongo que hacer un máster en la UCLA o en la USB, ¿no? Y ya está, pero aparte que eso es complicado, pero también hay formaciones de modulares o algo de un mes. Sí, las universidades siempre o las academias que tienen de estética siempre dan buenas formaciones. ¿Algún nombre en particular? ¿Nos mandas donde alguien en concreto? Pues yo estoy un poco desligado ahora mismo.
te diría nombres, pero de gente ya con, Ya con cierta edad, ¿no? Entonces prefiero no decirlo. Muy bien. Hablando de la parte clínica en sí, por ejemplo, tú te encomiendan una misión que se hace una clínica multidisciplinar, vamos a decir. Luego estudias Sí, sí, odontología, sí, sí. luego vuelves y sigues con ese proyecto. Y Sí. entiendo que crees, porque además en Estados Unidos sí existía ese concepto de. Sí, sí. Porque con los que hemos hablado, pues yo que sé, o todos los que se fueron a Estados Unidos, como pues Jaime Gil o todos estos, vinieron con ese concepto de clínica multidisciplinar, cogieron a uno, cogieron a otro y montaron un equipo, ¿no? ¿Cómo empiezas a trabajar con un equipo que probablemente no tenga la misma formación que tú? ¿Cómo entiende tu equipo que tiene que trabajar de esa forma? Bueno, Porque es algo muy diferente a lo que se veía en España, ¿no? En esos bueno, la gente está formada. Nosotros, por ejemplo, trajimos a en periodoncia en aquel entonces no existía. Mariano Sanz acababa de terminar el máster en Estados Unidos y se incorporó con nosotros y empezó a trabajar conmigo haciendo periodoncia implantes. Entonces era cuestión de buscar gente que estuviera bien formada. Y hay gente, había gente y hay gente. No era fácil encontrarlos, pero hoy en día es muy sencillo. Sí, hoy en día ya todo el mundo está como hiper especializado. Entonces, luego, pues empezar poco a poco. Entonces, ¿por dónde empiezas? Por el corazón de la prótesis. Pues la prótesis es la que te maneja todo. Claro, entonces, pues la prótesis la hacía yo. No es que yo estuviera muy bien formado, yo acababa de terminar y tampoco estaba muy formado, pero bueno. Entonces, Mariano y yo hicimos un tándem y fuimos juntos, bueno, hasta hace 2 o 3 años, que Mariano se ha jubilado de la clínica, pero él y yo pues empezamos juntos y bueno. ¿Y notasteis que hubo, o sea, la respuesta del paciente fue buena o le costó entender ese concepto? A los pacientes al principio le costaba mucho que le tocaran muchas manos. Eso es. Y entonces yo siempre claro, yo recibía al paciente, yo era el que planificaba, conjuntamente con Mariano, pero el que planificaba el caso, ¿no? Y entonces yo sí que le tenía que explicar, y todavía lo explico, vamos a ver, esto es una clínica multidisciplinar donde pues somos especialistas y cada uno pues intentamos hacer una cosa para que salga mejor. Entonces, aquí vas a tener un periodoncista que te va a hacer esto, un endodoncista que te va a hacer esto y tal. Yo soy el responsable. Pero yo a lo mejor, en este caso, te toco al final. Tú vas a venir conmigo al final, o incluso no. ¿De acuerdo? Y lo aceptan. Lo aceptan. Luego, en ese momento contabas con la formación, ¿vale? Porque ya habíais empezabais con eso, y con la clínica. ¿Cómo funcionan esos dos mundos a la vez, sin estorbarse? ¿Cuánto tiempo le dedicas a cada uno? ¿Cómo gestionas eso? Hombre, mi tiempo básico, yo vivo de la clínica, no vivo de la formación. La formación era algo más que hacíamos. ¿Por qué? Porque tenía la formación de mi suegro y entonces yo me uní a ese tipo de formación. ¿Te subiste al tren ahí un Sí, poco? yo tenía el tren, cogí el tren y me subí. Aparte que mi suegro me animó a hacerlo, ¿no? Él era un poco mi mentor, ¿no? Y entonces, pues para mí era sencillo porque tenía todos los mecanismos para hacerlo. Tenía laboratorio, tenía un sitio para dar prácticas, tenía todo, con lo cual lo tenía muy sencillo. Lo único que tenía que hacer es enfrentarme a la gente y intentar hacer ver que las cosas que yo hacía funcionaban. Y bueno, pues no fue complicado. Normalmente yo me dedico básicamente a la clínica. Yo de mi tiempo pues empleo a lo mejor un 90%, un 80% a la clínica y un 20% a los cursos. Pero los cursos te llevan mucho tiempo. ¿Cuándo preparo los cursos? Los fines de semana. Y entonces, claro, es una tristeza porque mi mujer pues me aguanta como puede, claro. Pero yo tenía a mi hijo cuando era pequeñito, que tenía, pues no tendría más de 6 años. Y entonces escaneábamos las diapositivas, que tú a lo mejor no has visto Y una. las transparencias. Sí, sí. Entonces entonces yo le decía, mira, ¿ves este puntito? Pues todos estos, le dejaba unas carpetas, me las tienes que pasar y tal. Y entonces él las metía, y entonces me escaneaba todas las diapositivas para hacer las presentaciones en el PowerPoint. Tenías entretenido. Le tenía entretenido. Entonces yo los cursos cuando los preparo, pues el fin de semana. Cuando puedes. Cuando claro. puedo. Y lo que pasa es que yo ya lo tengo todo, entonces, bueno, pues lo tengo más claro, ahora es más fácil. Pero al principio, y ahora ha cambiado mucho con los ordenadores. Tú piensas que cuando yo empecé eran diapositivas, eran carruseles. Entonces tú te ibas a Portugal a hacer un curso de un día y tenías que llevar a lo mejor 20 carruseles. Y tenías que ir en el avión con los 20 carruseles. Madre mía. Y algún día se me caía algún carrusel y se te desparramaban todas las diapositivas. Y lo malo después no era hacer el curso, que te hacía mucha ilusión, porque colocabas todas las diapositivas y tal, era deshacerlo.
Yo todavía tengo carruseles sin deshacer. Madre mía. Todavía tengo carruseles. Entonces ha cambiado todo mucho, la verdad. Es que... No son joyas, ¿eh? Sí. Eso dentro de unos años va a haber gente que, o sea, Sí, como va a haber gente mayor como que... el Nintendo, ¿verdad? Claro. A lo mejor, pues mira, lo pensaba tirar, pero lo voy a mantener. Ahora que me dices, Igual que me haga millonario. valdrá dinero. Mira, para mi jubilación no me viene. Claro, valdrá dinero seguro, vamos, no tener ninguna duda. Ha cambiado mucho, afortunadamente. Claro. Otra cosa que nos gusta tratar es... o sea, creemos que el precio de las formaciones es caro, ¿no? Sí, que sí. al final cuando hablas de un curso un fin de semana de 1.000, 1.500, Sí. 2.000 euros y todo eso, es caro. Y mi pregunta va relacionada en cuánto cuesta montar un curso. O sea, ¿cómo se decide el precio de un curso? ¿Es simplemente que yo me quiero hacer millonario con esto y por eso cobro tanto dinero? ¿O es que tiene sentido? ¿Cómo calculáis vosotros? Además, si me dices que encima eres economista, pues tendrás todavía mucho más criterio a la hora Bueno, de hacerlo. depende un poco del tipo de curso. Nosotros siempre los cursos que hacemos son teórico-prácticos. Entonces, ¿eso qué implica? Pues que en la práctica hay que tener unos modelos. Y esos modelos hay que prepararlos. Entonces, claro, el costo es superior. Pues eso es como cualquier cosa. Tú tienes un debe, tienes un haber, los ingresos, los gastos y lo que te queda. Y entonces, dependiendo un poco del gasto que tienes, claro, es diferente traer a un speaker americano que te cobra a lo mejor 10.000 euros y después encima viene en business y encima no sé qué, Y traes a uno un nacional que que te cobra menos. Tal. Entonces, se hace para ganar dinero. ¿Y millonario? Mira, yo he conocido a dentistas de todo tipo en el mundo. Incluso a Peter Thomas, que era en mi época el mejor dentista del mundo y murió arruinado. muy arruinado. Murió arruinado. Tristemente murió arruinado. Y yo no conozco a ningún dentista millonario haciéndose millonario trabajando con la odontología ni con los cursos. Yo tampoco. Que se ganan bien la vida, nos lo ganamos bien la vida, no nos podemos quejar. Que a lo mejor te haces millonario porque pegas porque has hecho una inversión en criptomonedas, como hacen mis amigos, que todos ganan dinero, menos yo. Yo pierdo dinero y ellos ganan dinero. Pues a lo mejor. Pero trabajando te ganas bien la vida y punto. Pero los cursos dan dinero. Es que sí, vamos a ver, cuando tú empleas tiempo, de tu tiempo libre, lógicamente lo haces por algo. Yo siempre he ido me he recorrido, no te voy a decir que todos los colegios de España, pero muchos colegios de España. Yo cuando voy a un colegio nunca cobro. Y eso que yo no lo quiero. ¿Por qué? Porque es un colegio. Ahora, si tú me quieres contratar para un curso, sí, yo tengo un fee y tú me cobras. ¿Tú vas a ganar dinero? Pues vamos a ganar los dos. ¿De acuerdo? Entonces, los cursos hay que ganar dinero. Si no ganas dinero, ¿para qué los haces? Lo hablábamos también, no me acuerdo con quién, igual con Armando también hablábamos esto, que las formaciones que hacen los colegios, hay algunas de ellas que son brutales y están vacías. La gente parece que como lo hace tu colegio, no yo he tenido sirve, siempre ¿no? suerte, Pero la verdad. Pero yo he tenido ahí- suerte siempre y la verdad es que había gente. Había gente, pero los colegios hacen unos cursos magníficos, magníficos. A lo mejor no los anuncian bien, a lo mejor, a lo mejor a lo mejor son muchos que ponen demasiados, Sí, claro, y la que gente si se ponen aburre. cada pero claro, semana, el curso miércoles es el colegial, pues. El curso es el sábado. El sábado llevas cansado del trabajo y lo que quieres es irte a la playa. O el martes por la tarde a las 8 de la tarde. Claro. A las 8 de la tarde, a mí se me coge ayer con el curso de las 8 de la tarde, si no me pones en la cama no voy, porque salí baldado, ¿entiendes? Has tenido una mala tarde y tal. Pero los colegios tienen unos cursos brutales. Claro. Esto lo de los precios te decía porque aunque nos quejamos o se queja mucha gente del precio, yo siempre digo lo mismo, ¿cuánto ganas tú en un día currando? Porque Bueno, claro. a la gente se le llena la boca de, no, 1.000 euros, no sé qué, un curso, ya, pero ¿tú cuánto ganas un día? Sí, sí. Pues yo en un día gano tanto, pero es que para montar ese curso, aparte del día que está aquí el ponente, ha estado, no sé cuántas horas puedes estar para montar una presentación para un día, pero muchas. Sí, sí. Muchas, o sea, cualquiera que hayamos hecho una presentación sabemos el tiempo que lleva eso y luego pues cogerte un avión para ir a ese sitio, dar la charla, probablemente sea otro día más porque no te vengas el mismo día. Entonces eso también hay que valorarlo y hay que pagarlo, vamos. Pero también hay algunos que se pasan. Sí, se pasan, sí, hay gente que se pasa. Pero bueno. Pero sí, lo que tú dices tienes razón, o sea, que para dar un curso tienes que prepararlo, emplear tiempo y hacer esfuerzos. También te digo que cada vez veo que son los cursos con menos gente. Que eso es algo que a mí me gusta más, a poder interactuar también algo más con el propio ponente, ¿vale? Porque al final
es lo que creemos, que compartir es como un ida y vuelta también, Sí. y se aprende mucho, pues muchas veces tienes dudas o una duda que con una respuesta sencilla de repente te hace así y te resuelve toda la charla, y hay otras veces que no puedes hacer nada. El problema es que los cursos con poca gente Son tienen que poco ser más rentables, caros. claro, son poco Porque si no rentables. salen los números, ¿no? Pero sí es lo ideal. Eso es así. Porque interactivas con la gente y la gente se entera mucho mejor. Eso es así. En cuanto a montar un centro de formación, que esto es algo que a mí, porque es que justo además este mes de agosto me han venido dos compañeros que querían montar un centro de formación, pues tiene una clínica grande, ¿no? Han montado una sala y querían montar un curso de formación, o sea, un centro de formación, Sí. llamémoslo, y qué mejor que tú para decirnos si eso, o sea, qué complicaciones tiene montar un centro de formación. ¿Es El algo espa- complejo? ¿Es algo...? No, el espacio que tienes, buscar un espacio, además ahora todas las clínicas ponen un pequeño centro de formación para 10 personas, para 20. Yo ahora mismo no haría un centro de formación muy grande, porque los cursos están muy limitados. Claro, Entonces, yo haría un centro de formación para 15 personas, máximo 20. Porque no va, los cursos ahora no se llenan tanto como antes. claro. Y complicaciones, nada, pues la inversión que tengas que hacer. La inversión y... Tener una buena pantalla grande, que se vea bien, y un buen proyector. Y luego conocer gente, ¿no? Porque si no, a ver cómo te traes a la... Bueno, eso ya es eso es un tema de marketing, que sabéis vosotros más que yo. Ojalá tuviéramos la llave de eso, ¿no? para poder llenarlo. Pero claro, el problema es llenarlo. Por eso te digo que ahora montar un centro de formación enorme es una tontería. Claro. No tiene mucho sentido. Es más, es lo que hablábamos cada vez. Los cursos son para menos gente, cada vez se apunta menos gente. Y yo creo que también tiene que ver con que la oferta es muy amplia, ¿no? Entonces, Sí, claro, si de repente este fin de semana hay de repente en Madrid sí, 6 formaciones, claro. vamos a llamarlas buenas, más Sí, otras tantas que no sean sí, tan sí. buenas, pues la gente ya no sabe ni dónde ir. Y lo que sí les diría es que antes de dar una formación, se formen ellos y tengan casos clínicos. Claro. Porque muchas veces Y vamos a dar buenas formación. fotos, y bueno. Porque es que hay mucho, yo he ido a cursos donde las fotos no eran de ellos. Eran de un amiguete que lo dejaba, no sé qué. Oye, déjame esto, qué tal, no sé qué. Pero vamos a ver. O sea, entonces, porque la gente va muy a prisa. Además, la excusa Oye, voy a es, montar no, es una que... clínica, pero también he montado un centro de formación. Pero vamos a ver, si acaba de terminar. ¿Tú qué vas a enseñar en el centro de formación? Entonces, eso es engañar a los compañeros. Dios, no puede ser. No puede ser, no puede ser. Tienes que por lo menos tener, yo os diría, 5 años. En 5 años, como mínimo, ya tienes tú pues, una casuística, ya tienes tus errores, tus problemas, tus éxitos y de alguna manera tu experiencia, que es lo que tienes que enseñar a la gente, la experiencia que tú tienes. A nivel empresarial, a nivel negocio, vamos a decir, ¿qué es lo que miras en una clínica? O sea, o sea, ¿qué buscas ver en los números para decir me va bien, no me va bien? O sea, no el balance, sino qué rentabilidad tiene que tener una clínica dental según tu punto de vista. Bueno, las clínicas rentables, las clínicas dentales es un negocio como otro cualquiera. ¿Qué es lo que queremos todos? Aumentar los ingresos, pero muy complicado. En una clínica que empieza, no, porque Hay margen. Claro, pero hay un momento en que te estancas, hay un momento en que dices, ya facturo 10 y facturar 11 es muy complicado, a no ser que subas los precios. Pero si subes los precios, mala cosa, porque los pacientes a lo mejor pues es muy caro y se van, ¿no? Entonces, claro, pues es un poco, no sé, como... Claro, el gobierno, por ejemplo, lo tiene muy fácil porque sube los impuestos y sube los ingresos. Los gastos los mantiene. Yo lo que miro mucho, por supuesto, son los ingresos, Sí. pero miro mucho los gastos. Recortar los gastos. O sea, eso de que una enfermera pida 1000 vasos, ¿para qué? Si los tienes ahí. Pide 100 y cuando se hayan gastado los 100, pides otros 100. Es un ejemplo, ¿no? Pero sí. Y después, pues, dependiendo de la consulta que tú tengas, del nivel de clientela que tú tengas, pues emplear una serie de materiales que estén acorde con el tipo de pacientes que tú tengas. Claro, no tiene sentido trabajar con el mejor laboratorio si estás en un pueblo donde la gente no te lo paga. Efectivamente, entonces te quiero decir que... Pero yo normalmente lo que miro son los gastos. En los gastos es lo que tienes que recortar, porque los ingresos están limitados. Por eso hay un momento en que ya no puedes hacer más, ingresar más. Si tienes 4 gabinetes y los 4 los tienes llenos, pues todo el rato, ¿no? Pues claro. No tiene mucho sentido. Con respecto a una clínica dental, ¿no? A montarla, porque claro, nosotros podemos saber de dientes, pero no tenemos ni idea de gestión, lo hemos dicho antes. ¿Qué consejos nos darías cuando estamos iniciando o cuando estamos pensando en montarla? Vamos a abrirla o compramos una clínica de un traspaso a un compañero o lo que sea, la abrimos el primer día, ¿qué consejos nos das para que nos vaya bien? ¿No? Después de tu experiencia, o sea, ¿qué nos tienes que decir? Oye, si yo fuera
tu hijo o tu sobrino, ¿no? Mírales, pues tal. Bueno, más que la consulta, yo lo que sí aconsejaría a los jóvenes es lo que tienen que hacer ellos mismos. Lo primero es formarse y que cuando estás delante del paciente haciendo un implante o una carilla o una incrustación, saber si eres capaz de hacerla, si estás formado para hacer eso. Y si no estás formado, levantarte, marcharte, formarte y volver. Eso es lo primero. Lo segundo, yo lo que recomiendo es que yo siempre he hecho eso, hacer a los pacientes lo que a ti te gustaría que te hicieran. Ser honesto. ¿Por qué? Porque yo veo mucho en redes sociales pacientes periodontales. Yo tengo miles de pacientes, bueno, miles, cientos de pacientes, vamos a dejarlo, muchos pacientes periodontales, porque yo tengo la suerte de trabajar con Mariano Sanz y hemos tratado muchos pacientes periodontales de 30 años, 35 años. Esos pacientes, muchos de ellos, han venido de otros dentistas porque le querían quitar todos los dientes. Claro. Y yo te pregunto, ¿a ti te gustaría que te los quitaran? No, pues no se los quites a los pacientes. ¿De acuerdo? Y entonces, pues yo creo que son las dos recomendaciones que creo que son más importantes a la hora de valorar. Después la clínica, pues tener una clínica limpia, una clínica bonita. Ahora la competencia ya es en la formación, en lo que tú haces, pero también en el entorno. Claro. O sea, si tú tienes una clínica en un primer piso, que es la clínica de tu abuelo, pues ya sabes que la gente joven no va a ir. Va a estar. Van a ir los abuelos, pero la gente joven no va a ir. Entonces bájate a una planta baja, pon unos cristales bonitos, que tampoco os cuesta mucho, pon unos equipos que estén correctos, que cuando entren pues vea todo con luz, que sea blanco, que sea bonito y que sea limpio. Y después, pues ya te digo, ser honesto con los pacientes, yo creo es lo mejor. Para mí es lo que yo he hecho y a mí no me ha ido mal. Claro. Y después, pues rezar para que te vaya bien. Bueno, yo creo que si haces las cosas bien, en general, es raro que te vaya mal, ¿no? O sea, al final... Sí, y después sí. Otra cosa que también diríamos como tercera es trabajar. Hay que currar. Trabajar. A mí me hace muchas veces cuando dicen, no, es que no tengo trabajo, es que no sé qué, no sé cuánto. Yo entiendo que habrá gente que no tiene trabajo. Pero yo no conozco a nadie que tenga ganas de trabajar y que no tenga trabajo. En odontología. Probablemente a lo mejor, pues en odontología, a lo mejor a ti te vas a una clínica y te dicen, tú vas a hacer empastes. Ah, no, yo quiero hacer estética. No, macho, que yo quiero que hagas empastes. Tú empiezas haciendo empastes y demuestra que vales. Tú empiezas a hacer empastes. Claro. Y cuando terminas los empastes, el dueño de la clínica o tú mismo te vas a dar cuenta de que vas a dar otro paso, Ahora, ese idiota que dice que no quiere hacer empastes porque él quiere hacer no sé cuántos, ese tío se ha quedado sin trabajo. Claro. Entonces, yo creo que es sencillo. No lo veo tan complicado. Yo creo que uno de los grandes problemas está en que muchas veces exigimos antes de dar. O sea, sí. Y sobre todo a alguien que no te conoce. O sea, me refiero, ¿cómo te voy a exigir yo a ti si no sabes ni siquiera si valgo para esto, ¿no? O sea, no, yo siempre digo que cuando entra alguien nuevo a una consulta es como los novios, ¿no? Que te tienes que ver mucho para quererte o para odiarte. Entonces, claro, muchas veces dicen, no, yo ya quiero hacer, espérate un momentito. Vamos a bailar un poquito, vamos a ver qué es lo que sabes hacer, y a lo mejor me caso contigo. Pero no, entonces la gente va muy a prisa. El problema de los jóvenes es que van muy a prisa. Entonces yo lo veo por mí. También es verdad que mi generación es diferente a la vuestra. A mí me costó mucho avanzar, arrancar y ir hacia adelante. También la formación era diferente a la que hay ahora. Pero los jóvenes, lo que yo he tardado a lo mejor, me lo invento, 5 años, es que los jóvenes en 6 meses ya lo quieren hacer. Y entonces eso es lo que no puede ser, porque ahí vas a fracasar. Y el paciente que habla mal de ti te hace mucho daño. Hace mucho daño. Mucho daño. Y sobre todo tu frustración también, que luego parece que Otra cosa importante que me estoy agarrando, que me decías, ¿qué le diría a los jóvenes para tener una clínica? Dar una garantía. No por escrito, ¿Eso qué quiere decir? Yo te pongo a ti vamos a ir con los implantes, que es lo que le gusta a los jóvenes. Sí. Te pongo un implante y ese implante a los 3 años fracasa. Y tú eres un tío que ha venido cada 6 meses, cada año, a revisiones, a limpieza. Un paciente, tu paciente. Es tu paciente, no el tío que desaparece. Ayer me vino una persona que le hice unas carillas hace 15 años que se le ha roto una carilla. Y no ha venido en 15 años. Ese que se vaya a la mierda. Perdón. Sí. Vale. No pasa nada. Vale. No hemos dicho nombres. Vale, entonces, tú has perdido ese implante y yo te voy a colocar otro implante. ¿Qué te cobro? No se lo cobres, evidentemente. O no se lo cobras o le dices, mira, te voy a cobrar un 20% o te voy a cobrar. Yo no se lo cobro. Ahora, eso no se lo escribas en un papel, porque es muy peligroso. Es peligroso. Pero eso el paciente lo valora. O ese paciente que
pues no sé, que se le ha roto una esquina de nada y que tardas un minuto en ponerle un poquito de composite y solucionarlo. ¿Qué le cobras? ¿Un empaste? Que los pacientes no son tontos. No hay que cobrarle. Sobre todo porque al fin y al cabo tú también tienes que entender tu tratamiento, cuánto crees que puede durar. O sea, un implante, pues un implante que se cae a los 3 años o que no se integra, evidentemente, desde mi punto de vista, es algo anormal, es algo que probablemente dependa de ti. Absolutamente. Dependerá de que no se elige bien el caso, de lo que sea, pero del paciente a los 3 años es raro que dependa, ¿no? O sea, claro, lo primero que le dices es, ¿fuma? Sí. Es que ese tabaco me mata. Pero no es la realidad. Tabaco. No es la el tabaco, mucho que digan, es el tabaco. Claro, es que es así. Al fin y al cabo, echamos la culpa muchas veces a los pacientes, pues sin ningún sentido, porque lo que estás haciendo sabes que lo estás haciendo regular y muchas veces por vergüenza, no por otra cosa, porque ya has hecho 10 pruebas al paciente y a la 11 dices, mira, tío, tengo que colocar ya esto no tiene ningún, eso es lo peor. No tiene ningún sentido, lo voy a colocar. Eso tiene vuelta, Y ya está. Claro, ¿qué ocurre? Pues que te van a venir los problemas, te vienen al mes siguiente o a la semana en la revisión. No, y sobre todo que vas a emplear más tiempo del que hubieras hecho repitiéndolo ya. No me interesa esa cona, fuera. No me interesa este implante, fuera. Repito y lo hago. Claro. Pero claro, el paciente al cabo de los años viene, a los 3 años viene enfadado, tú no sabes qué hacer, ya el implante ha fracasado, el hueso no es lo mismo, y al final viene todo el problema seguido. Y al final, pues... Cuando se esconde la basura debajo de la alfombra. Sí, la alfombra en el momento en que empieza a crecer, ya tienes que barrerla, algún día tienes que barrerla. Eso es así. En cuanto a la formación, esto es una pregunta que me interesa mucho hacerte. ¿Cuál es la formación más demandada en el centro? Estética e implantes. ¿Y algún curso concreto? O sea, que digas, mira, es que además de este curso me siento especialmente orgulloso. Y carillas. Composites y carillas. O sea, todo frente anterior. Y en implantes, regeneración. Y en implante de regeneración. Hombre, dentro de poco tiene que haber la periimplantología, ¿no? Nosotros dentro del programa de implantes damos un curso de perimplantitis. Claro, es que vamos, hoy en día es un poco lo que nos persigue, ¿no? Nuestra policía que nos va persiguiendo por ahí. Sí, yo tengo mi teoría, pero bueno, no es el podcast que... Bueno, la puedes decir, ¿eh? El problema es meter a alguien. La base de la perimplantitis fue el cambio de superficies que hicieron. Sí, ¿eh? ¿Te quedas con las superficies mecanizadas? Absolutamente. Después de 30 y tantos años, yo estoy viendo casos, después de 30 y tantos años, que han perdido hueso, soporte de hueso. ¿Sí? No por perimplantitis, me da igual, por perimplantitis o no, pero han perdido la mitad, por ejemplo, del soporte de hueso y los implantes están perfectos. ¿Por qué? Porque es una superficie totalmente lisa, totalmente limpia, que el paciente lo cepilla, que no atrapa placa. Esa es mi teoría. Yo le he hablado muchas veces con Mariano y Mariano me dice que no. Yo, por experiencia Mariano te puede decir que clínica, te digo que es así. Bueno, yo creo que también... Porque cuando nosotros colocábamos implantes de superficie lisa, nos estamos yendo de... No pasa nada. Pero esto también es interesante. Joder, cuando nosotros colocábamos superficie lisa, que lo utilizamos durante muchos años, ¿qué ocurría? Que el implante... los implantes me fallaban a mí, no Mariano. Que era cuando yo apretaba y tal, ¿cómo que hay? Lo quitábamos y colocábamos otro. ¿Vale? Los implantes que funcionaban. Y los que no funcionaban se caían en los 4 o 6 meses que dejábamos de tiempo de espera, ¿no? Ahora a mí no me falla ninguno. En la primera fase a mí no me falla. Alguno los pulsa, que ya es lo peor que te puede pasar, pero bueno, alguno falla, muy pocos. ¿De acuerdo? En aquel entonces nos fallaban pues entre un 5 un 10%. ¿Vale? Ahora no falla ninguno, pero cuando te falla, al cabo de los 3 años, que viene con el implante a la mano. Es una putada. Entonces los implantes mecanizados no fallaban. Y cuando fallaban, pero cuando no fallaban, se han mantenido el tiempo. Y yo después de 30 y tantos años que tengo casos de 30 y tantos años, yo te tengo que decir que yo en mi boca me pondría un implante mecanizado. Curioso. ¿Los fabrican? ¿Siguen fabricando? Yo tengo, pero ya están caducados. Puedes guardar con los carruseles por si acaso. Creo que si los pides, bueno, yo hago con una compañía que los tenía y yo creo que si los pides te los hacen hacerse. Hombre, al final es un paso menos, ¿no? Es una teoría que no tiene ningún fundamento científico porque no han querido hacer ese fundamento científico porque hay mucho dinero por medio. Claro. No hay más. Las compañías lo que quieren es ganar dinero y el dar un marcha atrás implica perder dinero.
Es mi opinión. Está claro. No, y aparte que Pero yo lo digo sería mucha después, confusión. pero yo lo digo después de tanto tiempo. O sea, pues no te lo digo al principio, te digo es que viendo los casos después de tanto tiempo, vamos, es que no tiene ni color. No tiene color. Cuando un paciente pierde un poquito de hueso en un implante con superficie rugosa, ¿Qué haces? ese implante está muerto. Y aparte, si le haces Le algún puedes tratamiento hacer- quirúrgico, ¿qué le- haces? Nada. Un Al final, implantoplastia. al final, ¿qué Entonces, haces? mecanizarlo. Le pules y lo conviertes en mecanizado. Claro, por eso. Joder, por vaya práctica. Que vaya solución, ¿no? Y no, la solución. Claro. El implante, cuando pierde hueso, has perdido el implante. Sí, yo tenía Lo puedes, el lo puedes principio man- del fin. Es el lo, principio puedes, del lo fin. puedes mantener 3, 4 años y tal. No, yo es que muchas veces que pues con la perimplantitis y todo eso, yo creo que hay veces que tratamos en exceso implantes que sabemos que van a fracasar. Y es curioso porque solo tratas los tuyos. Los que vienen de Sí. fuera los quitas. Sí. O sea, los tuyos, tu orgullo personal Sí, sí, dice, no, esto vamos a tratarlo, ¿no? Pero porque te viene otro en las mismas condiciones que ha puesto el compañero al lado y le dices, no, esto hay que quitarlo. Sí, está muy mal colocado. Está fatal. Y el tuyo está así. Eso es Pero el tuyo, bueno. el tuyo nos tratamos. Bueno, pues ya nos toca acabar, que ya estamos cerca del tiempo final. Se Pues va nada, volando, además. Sí, la verdad es que. Y pues nada, ahora te queremos hacer las últimas preguntas. Venga. Como sabes, Doctor & Calls es una plataforma de estancias clínicas, ¿no? Entonces, al final nosotros abogamos por otra forma de aprender, otra forma de enseñar también, y justo cuando lo hemos estado hablando antes contigo, pues tú llevas haciendo esto muchos años, ¿no? Y yo aprendí así. O sea, buena parte de lo que soy hoy, el 60% o 70% de lo que soy yo hoy como odontólogo fue gracias a estar en la clínica de un profesor durante muchas horas, mucho tiempo y aprendiendo de una forma, vamos a decir, diferente, ¿no? Entonces creemos que realmente es una buena forma de aprender. Y como tal, te queremos preguntar, si tuvieras que hacer una estancia clínica con alguien aquí en España, fuera de España incluso, ¿dónde te irías? Es curioso saber de gente con mucha experiencia, ¿no? Que A mí ¿dónde me iría? Yo he hecho muchas estancias clínicas, he trabajado, he aprendido mucho y he aprendido españoles. Fernando del Río, por ejemplo, a mí me enseñó muchísimas cosas. Era un hombre excepcional y además un hombre que lo hacía todo fácil y tal. Si me dices de los actuales, Fradiani, por ejemplo, para mí es un fenómeno. Yo le conozco y la verdad es que David Garber, por ejemplo, me gusta mucho del grupo Salama. Pero si me dices de toda la gente que yo conozco, me hubiera gustado haber estado una semana con Peter Thomas. Pero bueno, no pude ser. Bueno, es lo que hay. Bueno, qué verdad. Siguiente pregunta es ¿a quién crees? Y aparte te pediremos luego ayuda para traerlo. ¿A quién crees que estaría ahí dispuesto a venir aquí y contar su historia? Pues lo que tenéis que traer es una mujer. Una mujer, perfecto. Y tengo 6 nombres de mujeres. 6, pues, di una, aquí. Me pones un aprieto. Yo os las digo en privado y después elegís vosotros la que queráis. Bueno, ¿Digo las 6 o no? Podemos traer 2 en cada temporada, ¿no? Puedes decir Lo las tengo 6. apuntado porque no quería que se me olvidara. Pues mira, te digo. Leticia Sala. Leti, Leti es un fenómeno. Es un fenómeno. Mari Carmen Ramos, que está ahora con el tema de la posturología y tal y cual, que yo no sé si valdrá o no valdrá, pero es algo nuevo y ella está muy involucrada en eso y yo creo que es algo diferente. Te da un punto de vista diferente Sí, que a lo mejor funciona o a lo mejor no te sé decir. Conchita Martín, que va a ser casi catedrática de ortodoncia, la mujer de Mariano Sanz, que es una chica que ha luchado mucho, ha trabajado mucho y es un fenómeno. ¿Catedrática en la Complu? Ella es profesora titular. ¿Sí? Y está ahora a punto de presentarse a catedrática. Más, Sandra Fernández. Sandra Fernández es la vicedecana, no sé si es vicedecana, a lo mejor me equivoco, de la WIC. No la conozco. Sí, Tengo el placer de conocerla. A ella ahí, en la WIC, en primera fila. Y es una chica súper preparada. Hablaremos con Marta, una chica majísima, que estuvo conmigo cuando yo fui presidente de SEPES, en la Junta, y es una chica que además yo quiero que sea presidenta de SEPES. Toma ya. Sí, porque ya está bien de que todos los presidentes de sean todas las sean hombres. ¿Y las mujeres qué? Y es que te estoy diciendo, pues, y te podría hacer más, ¿no? Pero bueno, te he dicho estas. Pero luego nos pasas la lista. Sí. Y contactamos con ellas. Porque además es que nos hace especial ilusión, ¿eh? Cada vez que traemos una mujer al podcast, además aporta un punto de vista. Pues si llamáis a alguna y no quiere venir, me lo decís y hablo yo con Y ella. No, hombre, porque es que tienen que venir, porque es que son gente que vale mucho. Claro, Y aporta mucho y además también anima
a las demás mujeres a dar cursos, a dar conferencias, a todo esto. Sí, porque es una parte de la odontología también. Es que No, una parte importante. Claro, el es que la 80% de los estudiantes de odontología son mujeres. Claro, claro, sí, está claro. Pues nada, ya acabamos con esto. Yo creo que más o menos lo hemos clavado, casi en una hora estamos. Y nada, pues agradecerte enormemente el esfuerzo que has hecho por tu tiempo, por venir aquí. Nada, me lo he pasado fenomenal. Me alegro mucho. Y os agradezco mucho que me hayáis invitado. Nada, hombre, faltaría más. Y agradecer a todos los oyentes que están aquí escuchando, que la mayor parte, te lo tengo que decir, de nuestros oyentes llega a prácticamente el final, que eso es algo que es poco habitual en los podcasts, pero casi siempre llegan al final, porque es cuando hacemos sorteos y esas cosas. Claro. No es broma. Por cierto, podríamos hacer uno. Yo los cursos hago sorteos, ya es cuando más contento se pone. Eso es, claro. Así que nada, pues agradeceros a todos y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.